para que todos tengamos la información y poder seguir avanzando. Vamos a hablar de ello aquí esta tarde. Para hablar de edadismo, para hablar de trabajo, lo haremos con Sonia Díaz, socióloga, socia cofundadora de la Asociación Siena. En la tertulia con ella vamos a tener también a Laura Rosillo, especialista en Age Management, longevidad y madurescencia, que nos enseñará todos estos términos. María Eugenia Pons de Gironella, abogada, fundadora de Open Up Barcelona y especialista en las buenas relaciones, también nos acompaña junto con Noelia Rodríguez, la vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, Instagram influencer positiva y representante de las personas discapacitadas. Luego pasaremos al espacio de bienestar de la mano de Irene Pons, para posteriormente hablar de dinero en esa sección que tenemos con Silvia Bueso. Y para acabar, el espacio, el tintero, con todo lo que nos haya quedado encima de la mesa y la agenda. Así pues, empezamos. Sonia Díaz, socióloga, socia cofundadora de Asociación Siena. Muy buenas tardes, muy bienvenida al Plusvalía Mujeres. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy buenas tardes y muy contenta de estar aquí otra vez con vosotras. Qué bien, es una maravilla tenerte este miércoles por la tarde para poder avanzar en este tema, para que nos puedas enseñar. Pero sobre todo, antes de nada, Sonia, tenemos que felicitarte porque habéis ganado, tanto Asociación Siena como tú acabáis de ganar un premio por la grandísima labor que ha hecho Asociación Siena. ¿Qué es lo que hace la Asociación Siena y qué representa este reconocimiento, este premio, Sonia? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. Estamos muy contentas, la verdad. Además, este premio coincide con el 10º aniversario de nuestra asociación. La Asociación Siena somos una entidad que hace 10 años que estamos trabajando para fomentar y que se hable del proceso de envejecer, del envejecimiento activo, del envejecimiento saludable. Y lo hacemos pues trabajando desde las redes sociales, lo trabajamos vía la formación y vía, sobre todo, estudios. Hacemos estudios, encuestas, charlas y por eso pues estamos contentas porque Firagran, que ya hace 21 años que otorga premios a personas o personalidades, entidades que trabajan a favor o para ayudar o para promover el envejecimiento y con las personas mayores, pues da estos premios. Este año, pues mira, hemos compartido también premio con Sor Lucía, pero estamos contentos también de haber compartido pues con el malogrado Ángel Casas, periodista, o con Cruz Roja. Bueno, cada año no ponen el foco a entidades o personalidades que trabajan en esta labor. Realmente es muy importante este reconocimiento a vuestra labor, que como bien decías lleváis 10 años y además es que fuisteis una de las asociaciones pioneras en hablar de envejecimiento, en unos momentos que este tema no se hablaba para nada, ni existía, parece. No, es verdad. Hace, pues nada, si empezamos hace 10 años, pues hace 9, Inserso y Generalitat, por 2 vías distintas, nos dieron un reconocimiento por ser las primeras, ¿no?, entidades, asociaciones que hablábamos de eso, ¿no?, de vejez, de personas mayores, de envejecimiento en las redes sociales, ¿no? Realmente entrabas en Twitter y éramos algo, un rara avis, éramos, ¿no? También aprovecho, mira, para decir que el próximo 19 de noviembre haremos una charla TED, TED por Manresa, que la podrán consultar a través de YouTube si lo buscan, porque vamos a hablar de estos temas, ¿no? Entonces, ya que viene a raíz, pues aprovechamos y también lo comentamos. Desde luego, absolutamente, porque los TED son maravillosos, es una forma de divulgar rápida, además muy amena. Entonces, todas esas personas que quieran, pues lo van a poder ver. Esto es el día 19 de noviembre. ¿A qué hora, Sonia? Exacto. O si no, se pueden conectar cuando quieran, por supuesto. Sí, es a partir de las 4 de la tarde, pero luego una vez haya pasado toda la sesión, pues queda colgada, queda en YouTube, que solo poniendo TED, T-E-D de Dinamarca, una X, Manresa, pues ya lo encuentran. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues ahí vamos a estar conectándonos. T de Tarragona, E de España, D de Dinamarca. Vamos ya a situarnos, Sonia, para aquellas personas que no saben realmente de qué estamos hablando con el concepto edadismo. ¿Qué es edadismo, Sonia? Pues bien, el edadismo quiere decir que es la discriminación por razón de edad.
sea cual sea la edad. No estamos hablando solo de personas mayores o envejecimiento, sino en cualquier momento puede haber una discriminación por motivo de edad. Una discriminación que está basada en estereotipos y prejuicios. Y si hablamos de estereotipos y prejuicios, pues tenemos que decir qué es, o al menos a mí me gusta explicarlo. Los Ujú. estereotipos es una palabra que desde la sociología se exportó, pero un estereotipo es una plancha rígida de metal en la que se imprimía en los diarios, la prensa. Sí. Y eso precisamente lo que da es una imagen rígida. ¿De qué? Pues de algo, de algún grupo, de personas, de situaciones. El estereotipo desde la sociología es eso, es una imagen rígida, un pensamiento rígido. Y pongo un ejemplo, ¿no? Cuando pensamos que la vejez equivale a deterioro cognitivo o demencia, esto es un pensamiento rígido, ¿no? Hay personas que envejecen y pueden sufrir de deterioro cognitivo, hay personas más jóvenes que ya tienen algún tipo de demencia, o puedes envejecer y no tener ningún tipo de demencia. Entonces, eso es un pensamiento rígido, es un estereotipo. ¿Qué pasa con el estereotipo? Que nos lleva a prejuzgar, nos lleva al prejuicio, que eso ya es un sentimiento. Y sigo con el ejemplo. Sí. Si de ese estereotipo yo digo, ay, pobre, es que ya es mayor, ya no se entera, o ya no Claro. podrá hacer esto, o ya no podrá hacer el otro, esto lo hago en base de que a ese estereotipo. Y es prejuzgar. Yo no le estoy ni dando la oportunidad a esa persona, que a lo mejor es mayor, ¿no? A saber si tiene un deterioro cognitivo o si puede o no puede. Claro, imaginaros, Y porque a menudo no lo hacemos ni expresamente, ¿eh? Como este comentario que nos acaba de decir Sonia. Ay, pobre, como es mayor, hay tal. Bueno, entonces estábamos con este problema de los perjuicios. ¿Y en qué deriva esto, Sonia? pues eso, pues malauradamente nos lleva a la discriminación y es cuando ya pasamos a la acción. Claro. Yo tengo un estereotipo, un pensamiento rígido, tengo un sentimiento, estoy prejuzgando y la acción, pues un ejemplo, no contrato a esta persona porque es mayor y ya sus capacidades cognitivas no están bien. Fijaros cómo hemos construido desde una imagen rígida, ¿no? Sí. A acabar haciendo una discriminación. Totalmente, totalmente. Entonces, contra esta discriminación vamos a luchar y para poder luchar, pues necesitamos toda una serie de información y de herramientas. Vamos a por ello. A ver, uno de los ámbitos donde más se nota esta discriminación y mayores consecuencias tiene, Sonia, es el mercado de trabajo. ¿Cuál es la situación actualmente? Claro, partimos de que el edadismo está presente en todas las formas, es decir, nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Bueno, pues bien, en el ámbito laboral no está exento de ello. El edadismo se produce a lo largo de toda nuestra vida laboral, durante todo el ciclo del trabajo, y afecta tanto a personas mayores como a personas jóvenes. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues vemos cuando a un joven, ¿no? Le están diciendo, le están trabando la entrada al mercado laboral por su edad, porque es demasiado joven o porque no tiene experiencia, o Ujú. bien, si nos vamos por el otro lado, cuando encontramos personas que ya la tachan de mayor. Pero alerta, que no estamos hablando de personas mayores de edad, no estamos hablando de envejecimiento. En el ámbito laboral estamos diciendo que personas de más de 45 años ya se sienten discriminadas por razón de edad. Esa etapa, ¿no? Que llamamos ¿no? de las personas adultas, de las personas ya maduras, que seguro que Laura ya has anunciado, nos lo va a comentar. Sí. Pues bien, esta etapa en España ya somos más de 10 millones de personas profesionales que nos consideran seniors. Y la discriminación por razón de edad es cuando una de estas personas se queda en el paro. Las dificultades que a día de hoy encontramos. Totalmente, Uh, totalmente. Es que vamos a remarcar este dato que nos está poniendo Sonia Díaz, socióloga y cofundadora de la Asociación Siena, de que a día de hoy más de 10 millones de personas tienen más de 45 años. Ojo al dato. Claro, entonces eso es algo que debemos tener presente, ¿vale? Y más porque, bueno, afecta esta discriminación por razón de edad, afecta especialmente en el ámbito laboral a esta etapa madura, ¿no? A estas personas que, pues, ¿cuál sería el prejuicio aquí? Pues que las pueden considerar de menos productivas, Claro. ¿sí? O que pueden ser más proclives a una enfermedad o a sufrir bajas, bueno, pues nada más lejos, ¿no? Que un estereotipo con un prejuicio y con una discriminación. Totalmente, Sonia, totalmente. El ejemplo es sumamente claro. Vamos a las soluciones, que es lo que nos gusta en Plusvalía Mujeres aportar. ¿Cómo se puede solucionar
desde el ámbito empresarial, precisamente. Soluciones para las empresas. Yo creo que lo primero es que en las empresas, si estamos hablando hoy, esta tarde, de edadismo y estamos hablando de este tipo de discriminación en las empresas, es porque precisamente en ellas lo que nos falta es esa cultura de la inclusión, la cultura de la tolerancia, la cultura de la normalización de todas las edades, ¿no? Más de una vez hemos hablado de la diversidad de género en la empresa, de la diversidad cultural, étnica. Hoy nos toca hablar de la diversidad de las edades y es tener en cuenta que una persona trabajadora pues se encuentra en una empresa en muchas fases de su vida, en muchas edades. Entonces yo creo que para todo, primero nos tenemos que enfocar, ¿no? y en fomentar esta cultura de normalizar esta situación. Luego, a partir de ahí, nos tenemos que asegurar que en los procesos de selección la edad no sea el elemento que condicione o que discrimine. Así como formar a los equipos, formar a las empresas para dar esta visión, ¿no? De que todas las edades suman, todas las edades cuentan. Qué sé yo, también aprovechar para hacer grupos de trabajo mixtos. Que mejor que tener equipos intergeneracionales y no segregar, ¿no? O apartar para, bueno, los seniors por un lado, los jóvenes por otro, ¿no? Sí. O montar horarios adaptados. Igual que planteamos horarios para esas etapas del cuidado de los niños de la pequeña infancia, Sí. pues pensar también que a partir de las edades también tenemos personas a cargo o que podemos tener otras necesidades para esa organización del trabajo. Sí, señora, totalmente, totalmente. Se trata de ir poniendo las diferentes medidas del mismo modo que se ha hecho en otros ámbitos. Sonia, no nos engañemos, las personas que pasan por una discriminación por edad, por edadismo, pues sufren algunas consecuencias. ¿Qué pueden hacer estas personas afectadas? ¿Qué medidas pueden aplicar? Vamos a ayudarlas ahora a ellas, por favor. Mira, los estereotipos, los prejuicios, la discriminación se tiene que combatir siempre que podamos. Entonces, vamos a poner por la parte inicial los pensamientos, los estereotipos. Esa imagen rígida que la sociedad nos otorga, ¿no? O que otorga grandes grupos, se tiene que combatir. Porque lo peor que nos pasa a las personas con esos estereotipos y esos pensamientos prejuiciosos es que las personas destinatarias de dicho estereotipo se lo acaban creyendo. Pongo un ejemplo, cuando a un niño, a una niña, se le repite reiteradamente, se le dice que no sirve para los estudios, esa criatura se lo acaba creyendo y tiene más posibilidades o más probabilidades de fracasar en esos estudios. Bueno, pues lo mismo nos pasa con este tipo de discriminación por razón de edad. El edadismo también nos lo podemos creer. ¿Y cómo lo notamos? ¿Cómo lo detectamos? Bueno, pues cuando una persona empieza, uy, es que yo ya no tengo edad para... es cuando debemos poner, ¿no? Warning, warning, alerta. Claro. ¿Qué quiere decir que ya no tiene edad para? Bueno, vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que...? El tema es que alguien no debería anteponer la frase de yo ya no tengo edad para, sino en todo caso es a mí no me apetece, o a mí no me gusta, o yo no sé, o no sé cómo aprenderlo, Pero esto ¿no? pasa Pero que no mucho, sea esta etiqueta. pero esto sucede mucho de que hay muchas personas que llegan un momento que no, yo ya no tengo edad para llevar el pelo largo. No, yo ya no tengo edad para salir a andar tantas horas los sábados o los domingos por la mañana y ahora pasaré a andar una. Yo no tengo edad para entrar al mar a estar aquí nadando. Bueno, pues no tengo edad para. Esto sucede, Sonia, Claro, por lo al tanto es muy final esto no deja importante. de ser una construcción social, ¿no? Es algo que la sociedad hemos construido una imagen, ¿no? De cómo tiene que ser el envejecimiento, ¿no? Cómo tienen que ser las personas mayores o de qué cosas se deben hacer y no se pueden hacer, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que nos acabamos creyendo. Sí. Y luego pasan esas cosas, ¿no? Que salen en las noticias de que una persona con 80 años, perdón, ha subido ha hecho un 8000, ¿no? Ha subido una Sí, montaña. sí. Esto no debería ser noticia. Sí, si una persona de 80 lo ha hecho, pues genial, porque debe ser que está en forma, que ya siempre lo ha hecho y que se siente bien y que no tiene ninguna otra dificultad. Claro, claro que sí, claro que sí. Sonia, se trata de un problema no solo laboral, sino también social, pues. Pues sí, sí. Por desgracia, el edadismo ya vemos que no solo es en el ámbito laboral, sino que es la visión, ¿no? Esta discriminación que la sociedad también impone por razón de edad, sea cual sea la edad. Pero también diría, ¿no? Por suerte, cada vez se habla más de edadismo.
Y creo que el secreto es que también está en la agenda política. Y cuando está en la agenda política, pues quiere decir que ya existe y se empiezan a tomar medidas. Mirad, tenemos desde la Agenda 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya recogen en el Objetivo 8, precisamente, que es el que habla del crecimiento, del trabajo decente y el crecimiento económico. Bueno, pues ahí, ¿vale? Ya se tiene en cuenta el edadismo. También tenemos que recordar que este año precisamente lo que se aprobó, lo que se llama el decenio, ¿no? O la década del envejecimiento saludable. Y dentro de esa década hay varias estrategias. Una de ellas, un reto, es combatir el edadismo. Y seguramente, pues muchas de las personas que están escuchando dicen, pues sí, yo ya he empezado a hablar, ¿no?, de una campaña, o he visto algún anuncio, o he visto algún cartel, ¿no?, para combatir este tipo de discriminación. Sí, porque realmente es importante, ya que estamos hace años ante un cambio demográfico muy grande. Por lo tanto, pues hace falta trabajar y mucho. ¿Qué y cómo se puede pedir a la administración pública o a los gobiernos para avanzar? Mira, eso ya os lo avanzo, no lo digo yo, sino que lo dice precisamente la Organización Mundial de la Salud y la ONU, precisamente, ¿no?, en estos tratados que fomentan este envejecimiento saludable, dentro del cual también hay el combatir el edadismo. Por un lado, medidas políticas y legislativas. Tiene que haber esta parte de legislación que ayude a hacer frente a la discriminación y a este tipo de desigualdad por motivos de edad, y proteger a las personas y a sus derechos, sea en el ámbito laboral, como comentábamos hoy, o en cualquier otro. Por otro lado, pues la formación y la educación. Al final necesitamos actividades educativas que ayuden, ¿no?, a transmitir conocimientos y que ayuden como a mejorar y a empatizar con todas las edades, ¿no?, y para poder comprender con mayor respeto el proceso, ¿no?, de envejecer. Y por último, las intervenciones intergeneracionales. Y me parece estupendo que desde, ¿no?, a nivel mundial y a nivel europeo se fomente este tipo de trabajo, ¿vale? El que mezcla las generaciones, el que mezclan las edades, el que fomenta, ¿no?, el entendimiento mutuo y esta cooperación, sea cual sea tu edad. Absolutamente, porque lo que está claro y además demostrado es que la diversidad en todos los ámbitos y aspectos, y más si nos referimos al ámbito del trabajo, es que la diversidad genera riqueza. Por lo tanto, estos equipos de trabajo, cuanto más diversos y múltiples, pues mejor que mejor. Justamente ahora, hace 3 semanas, se llevaba por primera vez al Congreso de los Diputados esta temática, el edadismo. Esto lo hacía la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, Compymes, liderada por su presidente José María Torres. José María Torres ha logrado por fin sentar a todos los partidos políticos con los mayores expertos del país para informarles y darles las herramientas necesarias para que se revierta la situación. En mi caso, yo estaba presente acompañando como miembro del Tribunal Laboral de Cataluña, la única persona miembro especializada en igualdad, diversidad y género. Esperemos realmente que no sea la primera, sino que sea la primera de muchas, que no quede solo en una, porque realmente hay muchísimo a trabajar. Y empezamos ya la tertulia. Recordemos, tenemos a Laura Rosillo, María Eugenia Ponce de Gironella y a Noelia Rodríguez. Laura, hoy nos vienes a enseñar muchos conceptos. Vamos a ello, vamos a aprender. ¿Qué es madurescencia? Bien, primero, bienvenida. Bueno, me encuentro estupendamente aquí. Así me gusta. Bueno, es la segunda vez ya que te tenemos aquí, sí, físicamente. Físicamente no, por eso lo digo, porque el hecho de la presencialidad de nuevo es una gozada, ¿vale? Bien, yo antes de hablar de la madurescencia, que es una crisis que todos pasamos al llegar a una cierta edad, no tiene que ver con la edad exactamente, sino con el momento vital, ese momento en que ya has cumplido con el contrato social de alguna manera y que realmente te dices, oye, la vida no me va a dar nada más, esto es todo lo que hay.
y la mayor parte de las personas entramos en una estupenda crisis creativa que se resuelve de dos maneras, o tirando la toalla y esperando la jubilación, o bien iniciando un nuevo ciclo vital. Bien, al margen de eso, que es la definición de madurescencia, yo lo que quería destacar hoy es que no voy a hablar de envejecimiento. Me niego a hablar de envejecimiento, porque ahora lo que nos tiene que preocupar es cómo planificamos la longevidad, cómo planificamos la cantidad de años que vamos a vivir en una madurez plena y no en una vejez. Porque una de las cosas que vacunas, todo lo que tiene que ver con la alimentación, todo lo que tiene que ver con los antibióticos nos ha proporcionado, es una vida mucho más larga en salud, además. El índice de dependencia, pensad que empieza a los 75 años y para un 25%. Wow. Con lo cual, quiero decir que hay muchísimo más personas de 70 y de 80 años en plenas condiciones mentales, sobre todo, Sí. que no pues personas deterioradas, como dicen. Así que yo no voy a hablar de envejecimiento, voy a hablar de longevidad. Muy Y bien. además, una de las cosas que me parecen importantísimas es esto que acabo de decir. Sí. No es ni más ni menos que un nuevo ciclo vital en el que hay otro tipo de prioridades, en el que además, y lo digo por mi propia experiencia, yo hace 2 años que estoy jubilada, en el que he recuperado una libertad perdida. Laura Rosillo reivindica este nuevo ciclo de vida, esta longevidad, este tomarnos la vida de otra manera y esta madurescencia. María Eugenia Pons de Gironella, de entrada, está claro, socialmente y culturalmente, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no llevamos bien esto de hacernos mayores? Porque en realidad significa que estamos vivos. Sí, pero bueno, en realidad muchas veces lo que pasa es que nos encontramos con una gran bofetada. No todo el mundo tiene la fuerza que tiene, que nos explica ahora Laura, sino que hay 3 pobrezas muy graves cuando nos hacemos mayores. Una es la pobreza en salud y no es la cuestión de medicinas, ¿no? Sino que muchas veces pues nos vemos limitados por diferentes cuestiones y necesitamos ser atendidos, es decir, ser atendidos con generosidad, con atención y que cuenten con nosotros, aunque a lo mejor pues en alguna ocasión uno no escuche bien o tenga alguna limitación, etcétera. La segunda es la pobreza económica. ¿Por qué tenemos que ganar menos dinero? Esto es una cosa muy importante a tener en cuenta. Parece que, bueno, no estás activo, pero ¿por qué tenemos que ser discriminados en este campo? Y la tercera, y yo creo que es la más importante porque afecta a las otras 2, es la pobreza relacional. ¿Qué ocurre cuando nosotros perdemos este rol de trabajo, este ambiente? Y ya te digo, cuando además vamos a cambiar de lugar de donde vivimos, etcétera. Entonces, esta falta de relaciones, eso que nos llena tanto, que nos potencia tanto, esa mirada de los demás que nos identifica como alguien con quien contar, eso nos puede hacer mucho daño. Totalmente, mucho, mucho daño y el ser humano siempre necesita estar en activo mentalmente y también de cara a las relaciones porque somos un animal social por naturaleza. Noelia, la afectación de los medios de comunicación y también de las redes sociales en nuestro cerebro, también los patrones culturales, es muy elevada, no nos engañemos, sentándonos unas bases. Para abrir los ojos, para poder tener la mirada crítica y darnos cuenta, vamos a ponernos las gafas moradas. ¿Hay más edadismo en las mujeres que en los hombres? ¿Estamos más penalizadas? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, buenos días, gracias por invitarme. Por norma general, los hombres ya cuando llegan a una edad más avanzada, incluso ya cuando se jubilan, pues lo que intentan o lo que suelen hacer es salir, recuperar un poco la vida social, empiezan a hacer deporte, empiezan a, bueno, vuelven como a renacer cosas que habían como dejado a un lado. Y las mujeres siguen como prestando el servicio, es dejar de trabajar para seguir haciéndonos un favor a toda la sociedad, cuidando de los nietos. Ahora tendré más tiempo para cuidar de los hijos, de los nietos, de la casa, bueno, hacer las compras y todas estas cosas tan divertidas. Entonces, ¿qué pasa? Llegó el tema de la pandemia y con la pandemia pues la mujer se dio cuenta de que al abrirse una ventana y ver que en ese momento que ya no podía estar cuidando de los nietos, de los hijos, de la casa y de todo, pues se dio cuenta que existían mujeres, que se podía, bueno, que podías expresarte, podías salir de esta zona de confort, podrías mostrarte divertida, guapa, maravillosa, simpática, hacer chistes
e incluso se te podían presentar hasta oportunidades insospechadas, como por ejemplo ha hecho L'Oréal con muchas mujeres anónimas de estas edades, en las que son mujeres que se han empoderado porque han salido de esta zona de confort. Curiosamente, venía a la pregunta, las personas que más críticas han sido con las mujeres de avanzada edad que se presentan en redes son las personas jóvenes, que parece que deban de tener una mente más abierta. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Sí. Y las mujeres, pues en este caso, pues siguen estando pues cuestionadas, penalizadas, y cuando tienen que justificarse por esas acciones, encima parece que les damos como el perdón, ¿no? Deben de ser perdonadas. Yo creo que la solución, ¿no? Que en Plusvalua siempre buscamos la solución de las cosas, volvemos siempre al punto de partida, ¿no? La formación, la visibilización de las cosas y sobre todo la sensibilización de que no es una falta de educación, es que es un absurdo. Todos vamos a llegar a esa edad, todas las edades tienen algo que ofrecer y en todas las edades, de todas las edades tenemos algo que aprender. Ay, sí, Noelia, cuánta razón tienes. De todas las edades tenemos algo que aprender. Todas las edades son maravillosas y todas debemos vivirlas, no solo con dignidad, sino con y desde el respeto. Y esto nos lo deben ofrecer el resto de personas, está claro. Vamos a pasar a una parte más laboral, Laura, y seguimos, nunca mejor dicho, porque tenemos trabajo y mucho. Venga, ¿qué quiere decir Age Management? Bueno, Age Management en la traducción literal es gestión de la edad. A ver, a mí no me gusta hablar de generaciones. Considero que es mucho más significativo hablar de ciclos vitales, de momentos de la vida, ¿no? No es lo mismo cuando uno está empezando a montar una familia o cuando tiene su primer trabajo que cuando resulta que lleva 20 años trabajando y es un gran experto en un determinado sector. Cada uno de esos ciclos requiere que la persona dé a la empresa o dé a su trabajo, ofrezca a la sociedad una determinada cosa y no siempre la misma. Eso tiene que ver mucho con que el siglo XX ha sido el siglo de la exaltación de la juventud. Sí. Hacía falta mucha gente, fue la gran explosión humana, digamos. Ahora estamos en recesión de la natalidad. Llevamos más de 30 años que las cifras de natalidad están descendiendo en picado, con lo cual nos hemos convertido los mayores de 50 años en la nueva mayoría. Sí, somos la nueva mayoría y eso significa, y digo 50 años porque para mí uno de 45 es un junior, ¿qué queréis que os diga? Hombre, estamos hablando de esperanza de vida, estamos hablando de una esperanza de vida de 83 años de media, 86 las mujeres. Sí, ¿vale? Sí. Y uno de 45 está a la mitad. Desde está luego. A la mitad. Está en la flor de la vida. Tal cual. Así que no me gusta. Esto de 45 años, perdonad el inciso, la culpa la tiene la OIT, que con toda la buena intención en los años 80 declaró que una persona era madura profesionalmente a los 45 años y se ha convertido en una especie de mantra. Claro. O sea, 45 años igual a madurez, igual a deterioro. Esto se tendría que adaptar, ¿verdad? Hombre, a hoy en día, pero tendríamos que pasar a lo mejor 65, bueno, esta madurez. Esta madurez súmale, laboral, ojo, sí, cuidado. Súmale el tema de los 65 años para la jubilación. Claro, ¿vale? Claro. Yo tengo 66. Es que es inexplicable. Casi 67. Quiero decir, no veo por qué no puedo trabajar, no lo entiendo. Me cuesta mucho entender el por qué se me ha apartado, digamos, de la vida productiva en el sentido económico de la palabra. Sí. Y eso es otra cosa importante. Fijaros, una de las cosas que a mí me parecen muy significativas actualmente es que durante muchas generaciones hemos tenido que potenciar lo que es la vida reproductiva y productiva. Sí, señora. Con esta esperanza de vida que tenemos ahora lo importante es la conservación, el conservar. Sí. El conservar. A eso le vamos a dedicar muchísimos años. Le vamos a dedicar muchísimos años de nuestra vida a conservar la salud, a conservar el trabajo, a conservar una serie de cosas que antes era exclusivamente reproducirse para que siguiera creciendo, digamos, la población. Sí, actualmente estamos en recesión de población y eso va a cambiar las reglas del juego, con lo cual yo soy muy optimista. Va a caer por su propio peso. O cuentan conmigo o aquí o jugamos todos o realmente no es posible el relevo generacional. Porque eso, no hay personas suficientes, está clarísimo. O jugamos todos o aquí ya se ve que no se va a poder seguir hacia adelante. Y vamos a seguir con el tema laboral y ahora lo hacemos otra vez con Sonia Díaz. Todo esto, Sonia, ¿está enrareciendo el entorno laboral o el propio trabajo?
Mira, creo que no, pero creo que no, te lo digo por desgracia. ¿Por qué? Porque, por desgracia, lo que decíamos antes, los prejuicios, los estereotipos, esta imagen distorsionada con la que, ¿no?, que vemos aquí. Laura, por ejemplo, es un ejemplo que estamos viendo de combatir los estereotipos, que antes decía, y los prejuicios, y que lo hace muy bien. Pues bueno, por desgracia, lo que decíamos antes, que los prejuicios y los estereotipos las personas se los acaban creyendo. Pues yo creo que los entornos laborales no están enrarecidos, fíjate, porque es que la gente ya, se acaba, es que no se da cuenta que son víctimas de edadismo, de discriminación de edad. Por lo mismo que nos pasa, claro, en las situaciones de violencia de género, ¿no? Que tenemos que ayudar a las mujeres a que visualicen qué es violencia de género para que se den cuenta y sean conscientes. Lo mismo pasa con este tipo de discriminación, ¿no? El edadismo, pues mucha gente lo da por normal, ¿no? Le dan, ¿no? Pues sí, ya está, me toca jubilar, pues me jubilo y me echan, ¿no? Lo que ahora decía Laura, ¿no? Y ya no se lo cuestionan porque piensan, total, si ya soy mayor. Claro. Y que, por Dios, ¿no? Qué horror, ¿no? Cuando lo decimos así. Sí, señora, sí, señora. María Eugenia Pons, hablábamos con la entrevistada que no se trata solo de un tema laboral, sino también social. Y a nivel también del entorno de la persona, porque afecta a su núcleo familiar y a todos los núcleos de alrededor. ¿Cómo afecta a la persona? Vamos a ayudarla. Mira, hay 3 crisis fundamentales en el edadismo, ¿no? En las personas mayores, que es la primera, la crisis de identidad, porque hemos de pensar que vamos a cambiar los roles que veníamos desarrollando hasta ese momento y tenemos que identificar qué papel vamos a hacer de aquí adelante. Elegir, siempre digo, aquí es un ejercicio de libertad y también de esfuerzo, porque es un esfuerzo poder decir, bueno, primero de todo porque la sociedad te va a mirar y seguimos mirando a las personas mayores como personas objetivo de descarte, que esto es gravísimo, pero sigue pasando. En segundo lugar, crisis de autonomía. En muchas ocasiones vamos a tener esta crisis, a veces económica, porque no tendremos esa disponibilidad de dinero que teníamos antes y también a veces por nuestras actividades diarias que ya no podemos afrontar, etcétera. Y la tercera es la de pertenencia. Somos seres relacionales y necesitamos pertenecer a un grupo. Esa sensación de que se nos descarta es gravísima. Psicológicamente, bueno, es tremenda. Y hemos de pensar que esa parcelación por la edad, en el caso de personas mayores, es muy despreciativa. Yo lo veo en reuniones de trabajo, en tal, no se entera, no es millennial, es de otra generación, cuando hemos de pensar que esa generación nos va a proporcionar cosas muy importantes, entre ellas la creatividad, que eso no envejece nunca. Y la creatividad tiene otra partida que es la prudencia. Y la prudencia ahora, más que nunca, necesaria. Hemos de hablar que estamos hablando siempre del cambio climático, etcétera. Hemos de ser más prudentes que nunca, sobre todo tener en cuenta el entorno donde vivimos. Qué bueno, qué maravilla lo que nos acaba de decir María Eugenia Pons de Gironella, que hoy en día estamos hablando de creatividad y esta creatividad va también junto con la experiencia. Y una experiencia que va unida a la prudencia, porque resulta ser que, laboralmente hablando, y también desde el punto de vista de la administración y del gobierno, se considera que la creatividad es solo de las personas jóvenes. Y esto no es así. Por lo tanto, creatividad la puede tener absolutamente cualquier persona, más allá de su edad, de su sexo, de su raza, por supuesto, y pues con una cierta edad, va con la prudencia que hoy en día estos 3 términos son tan y tan y tan importantes. Noelia Rodríguez, ¿cuál es la situación de las personas discapacitadas respecto al edadismo en el ámbito laboral? Bueno, antes de exponer mi opinión, quiero decir que yo tengo 45 años, me da igual que me llamen boomer, porque yo acabo de nacer y estoy en plena pubertad, con lo cual yo ya con esto ya tengo para rato. Hablando de discapacidad, como mujer discapacitada, trabajadora y boomer, pues, a ver, existe una realidad
que es que la edad ya de por sí consideramos que puede ser algo discapacitante, y si lo unimos a discapacidad, pues entonces se puede convertir en un estereotipo y entonces el fruto de lo que es una discriminación. Esto no siempre es así. Puede ser así, pero no siempre es así. Evidentemente que las enfermedades degenerativas o las afecciones que pueden ser físicas o mentales producidas por una discapacidad, pues tienden a degenerar o, bueno, a distorsionar un poco lo que es el bienestar de la persona en su edad laboral. Pero no tiene por qué ser siempre así. Entonces, las empresas lo que hacen o lo que deberían hacer es, en su equipo de recursos humanos, deben de buscar el acompañamiento y el seguimiento de estos trabajadores para que, en lugar de coger y decir esta persona ya no sirve para desempeñar sus actividades laborales, vamos a buscar la manera, porque es que esta persona quiere trabajar. Es que las personas quieren trabajar. Cuando no se puede, pero cuando uno quiere y puede, quiere trabajar. Entonces, buscar los recursos que existen para que esas personas puedan desarrollar su actividad laboral. Hay un recurso que está muy a la orden del día hoy, y que gracias a ellos muchas personas pueden seguir desempeñando lugares de trabajo, que es todo lo que es el ámbito digital, la inteligencia artificial, el teletrabajo, todo lo que es online, redes sociales. Y bueno, y cuando se llega al momento de que la persona tiene que pasar a un momento de incapacidad, pues ya es otro escenario, pero de momento las personas discapacitadas y con edad pueden y deben trabajar. Pues nos vamos a quedar con esto, con el pueden y deben, que las personas no nos autolimitemos, que ante todo nos queramos, y que cuando haya alguien que nos diga o nos haga sentir mal, lo digamos. Empezamos la sección dinero, esta sección que tanto os gusta, que tanto os aporta, trayendo diferentes tips, diferentes maneras de poder llegar ya sea a final de mes, a vuestra vida, también interiormente, porque Silvia Bueso, pediróloga de raza, experta en el arte de pedir, en fundraising, en captación de fondos, nos explica cada semana una serie de puntos para seguir avanzando en nuestras vidas. Muy buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué nos vas a enseñar? Venga, pregunta del día. ¿Eres más de dar o eres más de pedir? Pues venga. Ahí vamos. ¿Eres más de dar o de pedir? Porque claro, esto tiene grandísimas afectaciones en el dinero, en la economía y en todo. Ojo, cuidado. Así que vamos a ello. ¿Eres más de dar o de pedir, Silvia? Venga, pues hoy vamos a hablar en concreto para los que son más de dar. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar de lo que yo llamo la insaciable generosidad. Wow. Wow, temazo. Ya sabes que muchas mujeres y también muchos hombres hay una tendencia, ¿no?, que damos y damos en casa, en el trabajo, en la comunidad de vecinos, voluntarias, voluntarios, cuidadores. Resulta que somos tanto de dar y dar a los demás que resulta que contribuimos a que gente y personas de nuestro entorno consigan sus propósitos. ¡Qué bueno! Claro, porque nos damos a ellos, nos importamos y les aportamos. Pero ¿qué pasa cuando ese dar hacia los demás acaba con las energías, ¿no?, de conseguir lo que tú quieres para ti? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Exacto. Entonces, aquí hay una serie de preguntas que animo a las personas que se hagan, porque la intención es que sigas dando a los demás sin que tú te quedes en un para luego. O sea, realmente tú te priorices, porque si tú consigues tu propósito y tus objetivos, vas a seguir contribuyendo a que los demás consigan los suyos. Por lo tanto, ¿qué preguntas creo que te has de hacer? La primera es, ¿qué te pides para ti? Pues oye, ¿quieres formarte en una temática o un fin de semana libre o quieres un ascenso de sueldo? Sea lo que sea que tú quieres, que sea concreto, muy específico. Y escríbetelo, tienes todo el derecho. Segundo, pregúntate en qué te beneficia lo que tú te pides. ¿Qué será diferente en tu vida cuando aquello que tú te pides lo consigas? Voy a sentir satisfecha, voy a sentirme orgullosa, voy a lograr ese crecimiento en mi carrera profesional, me sentiré más completa, más satisfecha, lo que sea. Interesante la número 3, que es la pregunta,
¿en qué beneficia lo que tú pides a los demás? Wow. Porque muchas veces cuando tú te priorizas y te pones en el centro, dejando de ser una malabarista de prioridades tuyas y de los demás, lo que haces es que los demás también se benefician del hecho de que tú estés mejor. Sí, estarás señora. mejor en casa, estarás mejor en el trabajo, tus energías, ¿no?, serán desde otro lugar. Sí, Y señora. por último, si quieres priorizarte y dejarte de ser una paracaidista que está a 300 frentes, vas a tener que aprender a decir que no. Muy bien. Una herramienta y una habilidad que hemos de reforzar, porque si quieres priorizarte, eso significa que vas a tener que ponerte en el centro de tu vida y decidir dónde pones tu energía. Y saber decir que no va a ser una cualidad fundamental para que lo consigas. ¿Qué te parece? Oye, mira, me parece fenomenal, me parece ideal, porque acostumbramos a hacer mucho esto que nos comentaba, o sea, ponernos en un para luego. Lo mío ya vendrá, pensando siempre en los demás. Somos mucho de dar esta insaciable generosidad. Por lo tanto, de para luego nada. Hemos de ser las primeras, cada uno. Y no se trata ahí de ser una persona egoísta, para nada. Es lo que nos decías. Si una persona está bien consigo misma, el resto, por lo tanto, también estará bien y acaba beneficiando a todo. Entonces vamos a escribir estas preguntas de, primero, ¿qué te pides para ti? Segundo, ¿en qué te beneficia lo que tú te pides? Ahí, ojo, cuidado, también muy importante. Tercero, ¿en qué beneficia a los demás lo que tú pides? Y, ojo, cuidado, aprender a decir que no. Oye, Silvia, la semana pasada empezábamos con el tema de aquellas personas que escriban, pues ayudarles a poder seguir avanzando no solo con este espacio, sino con tu libro, porque tú tienes un libro, El arte de pedir. Venga, ¿qué les vamos a hacer esta semana para que pueda una persona lograr un libro? Venga, ¿qué hacemos? Venga, ahí vamos. Lo que han de hacer es contestarnos a la pregunta: ¿qué es aquello que se piden? Que sea concreto, específico, tanto en el tiempo como en lo que quieren conseguir. Nos escriben al correo electrónico pídeme@silviabueso, con B de Barcelona, .com. La primera persona que nos conteste se llevará un libro y sobre todo podrá venir aquí, ¿verdad que sí, Mireia?, a visitarnos. Por supuesto, qué bien, qué maravilla. Entonces, a ver, tenéis que escribir un correo, ya veis que la pregunta es ¿qué te pides para ti? Entonces así lo pensáis y lo escribís. El primer correo que recibamos a pídeme@silviabuso.com recibirá el libro del arte de pedir, así pues podrá aplicarlo en muchísimos ámbitos de su vida y podrá venir aquí a Gran Vía Radio y conocer a todo el equipo de Plusvalía Mujeres. Muchísimas gracias, Silvia. ¡A por ello! A por ello. Con ganas de veros, de a ver quién le toca, quién gana este libro maravilloso de Silvia Bueso. Antes de empezar este espacio de bienestar, un apunte muy rápido porque va atado a todo, y es que el día 17 de noviembre, se va a celebrar, organizado por Rotary Club de Barcelona, justamente el grupo de Sarriá, se va a organizar la celebración del Día de las Violencias de Género, que es el día 25 de noviembre. Bien, pues hay personas, las cosas debemos llamarlas por su nombre, hay personas que son víctimas no solo de violencias de género, sino también de violencias sexuales. Estas víctimas necesitan ayuda y también el volver a incorporarse en el mercado laboral. Justo hoy estamos hablando del mercado laboral, también a través del edadismo. Bien, pues os recomendamos que entréis en la página web del Rotary Club de Barcelona Sarriá y hagáis vuestra aportación, ya sea yendo al concierto de Gospel Solidario que se organiza para mujeres Dona Culós y Tejiendo Futuro, o simplemente, dependiendo de dónde seáis de toda España, pues haciendo una aportación para que todas estas personas puedan seguir y recibir ayuda y tirar hacia adelante. En la página web del Rotary Club de Barcelona Sarriá vais a encontrar la información de este cuarto concierto de Gospel Solidario a favor de las personas que han recibido violencias sexuales y se quieren
volver a integrar socialmente y laboralmente. El Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, que hoy nos acompaña su vicepresidenta Noelia Rodríguez, es una de las entidades que colabora en esta jornada y que lucha del mismo modo que Club Rotary contra las violencias de cualquier tipo. Pues hoy, en este miércoles, vamos ya a dar paso al espacio de bienestar, este espacio que nos viene de la mano de Irene Pons. Irene Pons es coach, es formadora de formadores, y este espacio de bienestar nos ayuda tanto y tanto cada semana, tanto a nivel de bienestar mental, emocional. Bueno, aquí Irene Pons nos aporta de todo y más. Muy buenas tardes, feliz miércoles, Irene Pons. Buenas tardes, Mireia, ¿qué tal? Pues mira, muy bien, bien cargadas de cosas, ya lo ves, esto es un no parar, Irene. Sí, ya veo, y además un contenido muy interesante para nuestra calidad de vida. Absolutamente. Por lo tanto, para que puedas seguir ayudándonos y todas las personas podamos mejorar nuestra calidad de vida, ¿qué tema nos traes hoy? Pues mira, Mireia, hoy os traigo un tema muy importante para nuestras relaciones personales, que es el perdón. El perdón, el perdón. Cuán importante es, ¿no?, el saber pedir perdón. Y porque a veces sin querer podemos ofender a los demás o los demás nos pueden ofender a nosotros. Y si es una persona que es importante para nosotros y con la que queremos mantener una relación, pues claro, es importante que lo atendamos, ¿no?, y que hagamos algo al respecto, porque si no, esto podría producir un distanciamiento y podríamos perder la relación con esa persona y tener un impacto negativo en nuestro bienestar. Por lo tanto, si nos hemos dado cuenta que hemos molestado a alguien o que alguien nos ha molestado, pues la manera más sana de actuar es pedir perdón, ¿no? Es una manera de cuidar la relación y de sentirnos en paz con nosotras mismas. Lo que ocurre que nos cuesta pedir perdón. Claro. También tenemos que reconocerlo. Reconocemos Claro. lo bueno y lo malo para poder avanzar siempre en positivo. Pues muy a menudo nos cuesta por dos motivos principalmente. Uno, porque quizás nos cuesta también pedirnos perdón a nosotros mismos. Ahí viene, ¿eh? Claro. Ahora Irene Pons acaba de poner un tema fundamental. Exacto. Muchas veces pues tenemos esa voz interna, ¿no?, que nos culpabiliza y que es muy potente y que no nos permite ser compasivos con nosotros mismos y por lo tanto perdonarnos, ¿no?, porque somos seres humanos y a veces pues también cometemos errores. Entonces por ahí es importante tomar conciencia de eso y también aprender a perdonarnos a nosotras mismas. Y luego el segundo motivo puede ser que tengamos ahí una creencia social que es la de el perdonar es un signo de debilidad. Y ¡Guau! Claro, y es al contrario, ¿no? El hecho de perdonar pues es un signo de honestidad, de generosidad y también de autoestima, ¿no? Es el primer paso para darnos una oportunidad. Por lo tanto, bueno, pues es importante tener presente, si decidimos tener presente constantemente aquel agravio, ¿no?, aquella persona que nos ha hecho mal, estaremos alimentando el rencor y nos vamos a llenar de emociones tóxicas que no nos sirven para nada, ¿no? Entonces viviremos en el malestar e incluso podemos llegar a desear venganza, ¿no? Y la venganza, qué consecuencias tan destructivas que conlleva. Por lo tanto, aquí el perdón tiene un valor importantísimo para no vivir en emociones tóxicas y vivir en una situación de bienestar, ¿no?, de mental sana en este sentido. Claro, para no envenenarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Y muy importante este perdón, el perdón a uno mismo, a una misma. Sí, porque lo que haremos es liberarnos de esta toxicidad y nos permitiremos vivir desde las oportunidades que nos brinda la vida, ¿no?, enfocándonos en lo bueno que tenemos y disfrutándolo al máximo. Tenemos a María Eugenia Pons de Gironella, experta en las buenas relaciones con nosotros, precisamente, y vamos a aprovecharlo. Ya que estamos hablando del perdón, ya que Irene Pons nos está hablando de esto, María Eugenia Pons de Gironella, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué puedes aportar? Bueno, sobre el perdón, lo que diré es que lo primero que inspira el perdón es decir al otro, cuando le pedimos perdón, tú me importas. Es un acto de amor. O sea, es lo que a ti te ocurre me importa. Y por eso yo pido el perdón. Y eso es muy importante. Yo cuento contigo, tú me importas. Y eso yo creo que nos va a empujar a pedir más de un perdón. Porque si sabemos que estamos diciendo al otro, oye, es que
me importa lo que te ocurra. Muchas veces nosotros quizá pensemos que no era tan grave, pero me duele mucho que a aquella persona le haya dolido aquello. Pues es un acto de amor, sencillo. Yo, si me permites, Mireia, y ya no solo el hecho de pedir perdón, sino cómo pedimos perdón. Porque a veces decimos, oye, siento haber hecho este comentario, pero... ¿no? Y luego el pero anula todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Entonces hay que decir, oye, siento haberte dicho este comentario sin ningún tipo de excusa, y escuchando a la otra persona. Puede ser que la otra persona realmente nos diga algo que no nos gusta, pero tener este temple, ¿no?, de sostener lo que nos dice y buscar una solución reparativa, ¿no?, de a partir de ahora, ¿qué es lo que voy a hacer pues para que esto no vuelva a ocurrir? Claro, Noelia Rodríguez. Yo creo que el perdón es la asignatura, la gran asignatura pendiente que tiene el ser humano, sobre todo porque pedir perdón es muy fácil, pero el olvidar es lo que es realmente difícil, ¿no? Y que el perdón venga desprendido del rencor es lo que realmente cuesta mucho trabajo. Y a todos los seres humanos yo creo que el rencor, cuando hemos sido dañados, es muy difícil de desprenderse. Entonces yo creo que, ahora voy a decir una palabra que a Laura no le gusta nada, pero creo que hay que deconstruir un poco la forma, ¿no?, o desaprender la forma en la que solemos pedir perdón, que es como un acto formal, ¿no?, decir, mira, va, te pido perdón y tal, pero luego giro y digo, anda, ya verás tú como mañana se lo tendré que volver a pedir. No, por ahí no. Hay que aprender a desprendernos del rencor y olvidar un poco, bueno, las cosas que nos hacen luego las relaciones tóxicas, ¿no? Claro, Laura Rosillo, te ha tocado, te ha venido. A ver, yo prefiero la palabra transformar a deconstruir. Pues me gusta, ¿vale? también. Pues también me gusta. Vale. Pero, a ver, para mí perdonar es aligerar una mochila que llevamos, ¿vale? Es tirar el lastre que nos hace andar más despacio, ¿vale? Y sobre todo mirar hacia adelante y no hacia atrás. De alguna manera, perdonar es liberarnos y liberar al otro también de la culpa. Algo tan cristiano, ¿verdad?, que claro, arrastramos de una manera tan a través de los siglos, ¿verdad?, la culpa. Sí, es perdonar de manera genuina, ¿no?, realmente sintiéndolo. Y a mí me gusta poner el ejemplo de una mujer modélica que es Irene Villa, que sufrió un atentado terrorista cuando tenía 12 años. Y ella lo dice, ¿no? A mí, y se lo comentó su madre, me dijo, oye, ¿tú realmente qué quieres? ¿Vivir en el rencor toda tu vida y estar con emociones tóxicas y vivir desde ahí? ¿O quieres dar las gracias por la oportunidad de vivir, porque hay gente que no lo ha conseguido, sobrevivir, y sacar el máximo provecho de lo que te queda por delante? Claro. Y es un poco eso, ¿no? Es un punto de vista un poco egoísta, ¿no? Yo si voy desde el perdón y me libero de esto, oye, vivo desde la oportunidad y desde la posibilidad, ¿no? Claro. Y es mucho más ecológico desde ahí. Ecológico. Exacto. Un concepto también hoy en día muy de moda, en boga, pero que la gente todavía no relaciona con esto de el perdón. Realmente es muy necesario avanzar. Pues bien, para ir ya acabando, a toda la mesa, la entrevistada no nos puede ya acompañar. Ya sabéis lo que nos indican los últimos datos demográficos. Entonces, cada una desde vuestro perfil, ¿cómo atacamos para revertir la situación laboral del edadismo? Sí, yo quiero hacerlo desde dos puntos de vista. Hablando desde el punto de vista laboral, una cosa es la entrada en el trabajo y otra cosa es la salida del trabajo. ¿Vale? En cuanto a la entrada, hay muchísimas medidas que las empresas pueden tomar para justamente luchar contra el edadismo. Los currículums ciegos, el entrevistar mirando las competencias y no el currículum, toda una serie de medidas desde que tienen que ver con seleccionar a través de cursos de formación, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la salida, que aquí es donde tenemos un problema más grande. Pensad que la única medida que han tomado las empresas a partir del 2008, de la crisis de 2008, ha sido la prejubilación. Claro. ¿Vale? Y eso ha causado un incremento del edadismo muchísimo más grande que el que era el habitual, digamos, porque realmente yo conozco personas que están jubiladas con 50 años. Sí, señora. Con 52, con 54. Esto es una barbaridad, es una barbaridad. Y eso realmente es de las cosas que hay que trabajar en dos sentidos. En primer lugar, si es verdad que la jubilación tiene que ser a los 67, que se penalice la prejubilación. Y en segundo lugar, pues, en la gente vamos, sobre todo en la gente que quiera seguir trabajando, Y en segundo lugar,
todo lo que tiene que ver con estimular el alargamiento de la vida profesional. Y eso tiene que ver con otra palabra, otra vez la transformación. A la gente hay que ayudarla a hacer reskilling, que le llaman ahora, a transformar su profesión. No vale decir que una persona está obsoleta, hay que darle las herramientas para que se suba al carro de todas las transformaciones que están habiendo en el mundo laboral. Absolutamente, María Eugenia. Bueno, muy cortito. Decir a las cosas hay que ponerles nombre. Descartar es una manera de violencia. Estamos muy equivocados si vamos descartando, porque entre otras cosas es un despilfarro de talento. Hay muchísimo talento en todas las edades y eso es lo que necesitamos y nos importa. Y en segundo lugar, la parcelación. No se puede hacer. Hemos de cambiar un poco el nombre. No hablemos de tercera edad, sino de edad de primera. Ole. Ole, ole, están diciendo por aquí Noelia Rodríguez, de edad de primera. Yo creo que una solución es la visibilización siempre, porque todos vamos a llegar. Y bueno, me encanta lo de la parcelación, ¿no? La no parcelación y lo que ha comentado Rosa, lo que ha comentado Sonia, el tema de la interacción, ¿no? entre las generaciones y que podamos aprender unas de ellas. Pues claro que sí, es aprender unas de otros, unos de otros, y así constantemente. ¿De qué se trata el edadismo? ¿Ya lo tenemos claro? Pues claro que sí, se trata de la discriminación por razón de edad, sea cual sea la edad. Se basa en unos estereotipos que tienen, es cierto, una parte de verdad, pero es que el problema es que se acaban convirtiendo en prejuicios, unos prejuicios que lo peor de todo es cuando llega a la discriminación. Europa es donde se está viviendo más discriminación por edad, tanto entre las personas jóvenes como entre las personas mayores. Justamente quien más lo recibe son las mujeres. Hoy día hay más de 10 millones de personas de más de 45 años. Tenemos unas empresas maduras y el edadismo nos sigue a lo largo de todo el ciclo laboral. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que deben hacer las empresas? Pues el cambio cultural, aportar esta diversidad por edad. Los equipos deben ser mixtos e intergeneracionales, con unos horarios más flexibles, y en los procesos de selección nos planteamos muy seriamente los currículums ciegos, que el término ciegos también se hablaba el otro día en el Congreso, puede ser discriminatorio y debería pasar a llamarse, se pusieron 2 o 3 palabras sobre la mesa que no podemos avanzar porque si es discriminación o no, son situaciones que estamos avanzando. Ha cambiado y mucho la concepción del término envejecimiento. Hablamos de edadismo, hablamos de longevidad, hablamos de madurescencia. Lo que está claro es que no podemos, bajo ningún concepto, nosotros mismos limitarnos, autolimitarnos. Debemos querernos y por ello vamos a reivindicarlo. Y reivindicamos el Objetivo de Desenvolupamiento Sostenible número 8 de la Agenda 2030, porque estamos delante de un cambio de modelo laboral. En el siglo XX éramos robots, pero hoy en día es la creatividad atada a la experiencia y también a la prudencia. Las personas no envejecen, son las empresas. Por lo tanto, apostemos y mucho por nuestra propia autonomía, por hablar de personas y porque la mayor riqueza de un país es el trabajo. Vamos a legislar, a educar y a trabajar intergeneracionalmente. ¡Feliz miércoles! Plusvalía Mujeres.